Tomen su lugar, por favor. Vamos a seguir esta serie en la lección 5. Vamos a ver uno de los temas más interesantes, creo yo, que es de la vida de Pablo, que es Pablo el perseguidor. Y quisiera empezar con esta pregunta para ustedes. Y esta pregunta no me la tienen que contestar. No va a ser tiempo de confesiones ahorita, aunque la confesión es bíblica. No necesitan confesarse, pueden seguir disfrutando el desayuno, no les tiene que quedar mal. Pero esta es la pregunta. Si tú te pones a ver y hacer un recorrido de tu vida hacia el pasado, ¿qué es lo peor que has hecho en toda tu vida? ¿Qué piensan? En orden alfabético. ¿Qué es lo peor que has hecho? A lo mejor uno dice, a ver, tengo que empezar a buscar. Algunos pensarán y dirán, no, ya, esta fue la más grande. Esta fue la metida de pata más grande. Bueno, yo creo que si hoy en día pusiéramos a Pablo en el banquillo de los acusados y le hiciéramos un interrogatorio, ahí como dicen, salió por piernas. Le faltaron las piernas, pero está sentado Pablo ahí. ¿Qué fue lo que motivó a Pablo? Pablo fue un terrorista religioso, fue un perseguidor de la iglesia, todos lo sabemos. Pero fue un terrorista religioso del mismo tipo de lo que vemos hoy en día, ¿o no? O a lo mejor fue otro tipo de terrorista. Estamos viendo cosas incomprensibles ahora con los asesinatos, la masacre realmente de Las Vegas. Creo que hasta la fecha no se sabe cuál fue el motivo de estos asesinatos tan terribles. Bueno, si pusiéramos a Pablo y empezáramos a interrogarlo, ¿qué es lo que saldría de él? ¿Qué es lo que saldría de su boca? ¿Qué es lo que nos diría Pablo? Así que vamos a empezar a tratar de resolver un crimen el día de hoy. ¿A quién les gustan los programas de crimen? ¿Sí? ¿Alguno ve CSI? ¿Sí? Bueno, pues esto va a ser CSI Jerusalén, versión Jerusalén. Así que vamos a empezar a ver este crimen, el primer crimen registrado en la historia del Nuevo Testamento de la iglesia es el asesinato de Esteban. Así que vamos a meternos a este periodo de la vida de Pablo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a analizar primero la escena del crimen. Vamos también a analizar el motivo de Pablo. Si lo pudiéramos interrogar hoy, ¿qué es lo que él nos diría acerca de esto? Y vamos a deducir algunos puntos prácticos para llevarnos también de esto. Entonces, ¿se entiende el plan de ataque del día de hoy? ¿Se entiende esto que vamos a ver de Pablo? Más o menos. ¿Sí? Vamos a entender un poco más de por qué Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Así que veamos. Si nos ponemos a ver quién era Esteban, vemos que Esteban era un diácono en la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Qué es un diácono? Es un servidor. ¿Y cuál es el contexto en el que surgen los diáconos en la iglesia primitiva? ¿Se acuerdan? Había necesidades en la iglesia. Había mujeres del lado de los cristianos griegos y había mujeres del lado de los cristianos hebreos que no estaban siendo atendidos equitativamente. Entonces, ¿qué es lo que dicen los apóstoles? No es justo que nosotros atendamos las mesas. Vamos a dedicarnos nosotros a estudiar, a administrar la palabra. Vamos a designar a ciertas personas
que tengan un llamado, que tengan buen testimonio y que ellos sirvan. Entonces, realmente el papel de un diácono era el de servir a la iglesia, es un servidor. Y entonces en este contexto se escoge a Esteban, que se dice que era un varón lleno del Espíritu. Eso es una de las características que se definen ahí en la Escritura. Y Esteban es arrestado y puesto bajo juicio. Y entonces en esto es cuando Esteban es puesto bajo juicio ante el Sanedrín. ¿Se acuerdan qué era el Sanedrín? El Sanedrín era el cuerpo de líderes eclesiásticos que también tenían poder religioso y político dentro de Israel. Era un consejo de ancianos. Y había dos tipos de Sanedrín, por cierto. Había un consejo mayor o el consejo completo que era de 71 personas. Y había otro más pequeño de 23, cuando no eran asuntos realmente tan importantes, los 23 podían llegar a tomar decisiones. Pero en un juicio mayor como este se requería la asistencia de todo el Sanedrín completo de 71 personas. Y este es donde empieza Esteban a hacer su defensa. Estos hombres se sentaban no como estamos nosotros, sino se sentaban como en media luna y el acusado se ponía en medio, porque así entre ellos se podían ver los unos a los otros y podían discutir y podían hablar, podían leer el lenguaje corporal también de los demás, podían comunicarse mejor, podían verse los rostros. Y en este contexto entonces empieza Esteban a decir hacer un historial de la vida de los hebreos, y les empieza a decir en pocas palabras, el resumen de su defensa fue esto: ustedes como judíos han escuchado, les dice, la palabra de Dios, y Dios les ha mandado sin número de predicadores y de profetas. ¿Y qué han hecho ustedes? A todos los han matado. Y lo mismo hicieron con Jesús. Primero, veamos algo. ¿Es este el tipo de defensa para salvar la vida de uno? No. Si ustedes estuvieran tratando de salvar su vida, ¿sería el tipo de defensa que harían? ¿Hacerlos enojar más? Pero ¿saben qué? Se enojaron más porque dijeron porque estaban diciendo Esteban la verdad. Y sucede que no solo eso, que cuando Esteban termina su defensa, estaba el Sanedrín tan enojado que hasta dice la Escritura que crujían los dientes. El crujir de dientes es una expresión de aquel tiempo que denota odio, ira, enojo. Es como que todavía lo hacen, ¿verdad? Todavía se usa. No en nuestros hogares ni aquí, ¿verdad? Pero se usa. Gracias. Entonces, esta es la reacción del concilio, pero no solo eso. En el contexto judío, adorar a cualquier otra persona que no sea Dios es una blasfemia. Y lo que hizo Esteban fue, de hecho, blasfemar en frente de ellos. Porque cuando estaba hablando, dijo Esteban, el Hijo del Hombre está sentado a la diestra de Dios. Una cosa interesante es que una persona que está sentada a la diestra de Dios es un atributo de deidad, porque nadie tiene ese derecho. El sentarse en el trono de Dios o a la diestra de Dios es un atributo de deidad. Y esto habría sido visto como una amenaza para los mismos judíos. Y eso fue una de las razones que tuvieron para matarle. Si vemos después Hechos 6 y 7, leemos esto de lo que sucedió.
posteriormente. Dice, entonces ellos, dando gran voces, ¿quiénes eran ellos? El Sanedrín, los judíos, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Me da un poco de risa que se taparon los oídos. Como niños chiquitos, ¿sí o no? Como inmaduros, como decir, no queremos más oír lo que está diciendo. Les ha de haber picado los oídos lo que estaba diciéndoles Esteban. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Nota aquí, el recuento de la lapidación de Esteban es muy rápido aquí. No se nos da el detalle, pero tenemos otros escritos donde tenemos más detalle de cómo era una lapidación. Vamos a verlo en un momento. Ahí mismo en Hechos 6 y 7 dice, y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. De hecho, las últimas palabras de Esteban son de oración a Jesús como a Dios. Acuérdense que en el contexto judío uno no ora a nadie que no sea Dios. Y eso es lo que estaba haciendo él. Y le dice, Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Déjenme hacer notar un par de cosas aquí. Es interesante ver que Esteban pudo haberse arrepentido, porque cuando leemos los procedimientos de lapidación no era así tan rápido. Vamos a leer en un momento algunos escritos de esto, pero brinquemos primero al motivo que tuvo Pablo para no solo dar su aprobación a este crimen, sino estar ahí presente, dando su voto, dando su aprobación a la muerte de Esteban. ¿Qué fue lo que lo motivó? Bueno, afortunadamente tenemos los escritos de Pablo y él mismo no lo dice. ¿Qué es lo que dice Pablo en Gálatas 1? Esto es lo que él dice, y esta es su explicación. Dice, porque ya han escuchado de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía violentamente a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. La vez pasada vimos que su maestro Gamaliel, cuando se da cuenta el Sanedrín y empiezan a discutir acerca de esta secta judía que era el cristianismo en aquel tiempo, que no se le llamaba tal, sino se le llamaba el camino, ¿se acuerdan? Y dice Gamaliel, déjenlos en paz, no tienen que ir a perseguirlos, porque si esto no es de Dios, es algo de los hombres, se va a desbaratar, no va a prosperar, pero si es de Dios, van a estar yendo en contra de Dios. Pero Pablo no escucha porque él era más celoso de las tradiciones de sus padres, y sus padres eran también fariseos, era descendiente de fariseos. De hecho, en Filipenses 3, 5, 6 dice, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que era celoso de las tradiciones de sus padres. Algunos piensan que se refiere a sus, no necesariamente a sus padres biológicos, sino a sus maestros. Y es posible que así fuera. De hecho, creo que era mucho más legalista Pablo que Gamaliel o que su maestro Gilel, anterior a él.
no sé, no tengo opinión rígida ante esto. Puede ser que esté hablando de sus padres o puede ser que esté hablando de sus maestros, sus mentores, pero de cualquier forma, esta es la explicación que da él acerca de esto. Él dice, era yo celoso más que mis contemporáneos y mis antecesores. Y eso es lo que lo lleva no solo a tratar de destruir la iglesia en Jerusalén, sino que ya los cristianos, cuando se dispersan dentro de Jerusalén y se empiezan a ir a otros lugares como a Damasco, Pablo va incluso para allá a perseguirlos. Celoso de las tradiciones. Ahora veamos un poco de dónde vienen los fariseos. ¿Se han preguntado? ¿Cómo surgieron? Bueno, el Antiguo Testamento no nos lo dice, ¿o sí? ¿Han leído ustedes de los fariseos en el Antiguo Testamento? ¿No? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Entonces, ¿de dónde vienen? Bueno, sucede que el fariseo, como lo conocemos en el Nuevo Testamento, surge de el periodo intertestamental. ¿Cuál es el periodo intertestamental? Bueno, en el último escrito del Antiguo Testamento y el primer escrito del Nuevo Testamento, tenemos un periodo ahí de silencio de 400 años. Y en este periodo fue donde se escribieron varios libros que se llaman Macabeos. De hecho, hay 5 libros de Macabeos. Los más importantes son los 2 primeros. Y el que es históricamente más confiable, según la mayoría de los estudiosos, es Macabeos 1. ¿Y de qué habla este escrito? Bueno, habla de un hombre, de un sirio que invadió Jerusalén por ahí del año 167 a.C. Y Antíoco Epifanes lo que hizo fue invadir Jerusalén y desacró el templo. ¿Saben qué hizo? Empezó a sacrificar cerdos en el templo. Y eso era un gran sacrilegio para los judíos. De hecho, el templo quedó inservible. La presencia de Dios hubiera ido de ese lugar en ese mismo instante. Entonces, este hombre, de hecho, en algunos pasajes donde se refiere en el Apocalipsis a la abominación desoladora, muchos estudiosos piensan que se está refiriendo retroactivamente a este periodo cuando el templo fue profanado. Entonces hubo un grupo de judíos, eran levitas, y era una familia, la familia de los Macabeos, y sobre todo uno de los hermanos se levantó en contra de Antíoco y empezaron a hacer una lucha de recuperación, una rebelión, se llama la rebelión de los Macabeos. Hicieron esta rebelión entonces para recuperar Jerusalén, y es todo lo que se recuenta entonces en este libro de los Macabeos. Y dentro de este grupo de los Macabeos se unió otro grupo de judíos que se llamaban los asidios. Y los asidios era un grupo separatista que se unió y juntos lucharon y vencieron a los sirios, y entonces volvieron a recuperar el templo y lo tuvieron que rededicar. De hecho, ¿saben de dónde viene la historia el festejo judío de Hanukkah? Viene de este periodo. Porque cuando van de nuevo a dedicar el templo a Jehová por segunda vez, no tenían aceite suficiente para hacer quemar ¿cómo se llaman? Las lámparas durante 7 días. Pero aún así, aunque sabían que no tenían suficiente, supuestamente estas lámparas siguieron quemando milagrosamente durante 7 días. Por eso se le llama el festejo de las luces. De ahí viene el festejo de Hanukkah. Por eso no lo vemos en el Antiguo Testamento. Este festejo surge dentro de este periodo intertestamentario.
De hecho por ahí, de ahí, por eso lo festejan con el menorá, con las velitas. ¿Antíoco era gobernador de Jerusalén? No, era invasor, era un sirio que invadió Jerusalén, sí, y desacró el templo. De hecho, si quieren ver, la idea principal de Antíoco era el de eliminar las costumbres judías y de establecer un estado helénico, es decir, un estado con costumbres griegas. Si leen la primera parte de Macabeos, voy a leer, si me permiten, del versículo 11 al 15 en el capítulo 1, dice: de su descendencia brotó aquel retoño impío, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo en Roma como rehén. Llegó a ser rey el año 137 y era de los griegos. Fue entonces cuando aparecieron en Israel unos rebeldes que lograron convencer a mucha gente y les decían: pactemos con los pueblos que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos hemos tenido que soportar muchos percances. Tal idea tuvo buena acogida y algunos acudieron decididamente al rey. Este los autorizó para que adoptaran las costumbres de los pueblos paganos. Con ese permiso construyeron en Israel un gimnasio al estilo pagano. De hecho, estos gimnasios, si ustedes ven las costumbres de los griegos y los deportes, de hecho los primeros Juegos Olímpicos corrían desnudos. Esa era la costumbre de ellos. Y en estos gimnasios también estaban completamente desnudos. Dice: y se hicieron prepucios y renegaron de la alianza santa para unirse a los paganos y pecar libremente. De hecho, era casi prohibido mostrar que era judío circuncidado, entonces trataban de esconder su circuncisión. A ese punto llegó el antisemitismo en esta época de Antíoco. Entonces eso es lo que genera esta rebelión. Finalmente ganan los macabeos, se restablece el templo, sale este festejo de Hanukkah para conmemorar ese evento y se vuelve a establecer la ley judía como tradición. De los asidios es de ahí donde salen los fariseos. Entonces los fariseos se consideraban descendientes de esta rama de los macabeos y se consideraban protectores de la doctrina y de las costumbres judaicas. Por eso eran tan celosos. Eso nos ayuda un poco a entender la mente de Pablo y del motivo. Entonces pensemos, ¿qué fue exactamente lo que hizo Esteban para ser apedreado? ¿Cuál fue el crimen principal de Esteban? Bueno, si leemos Deuteronomio 17, dice: si hay alguno entre ustedes, hombre o mujer, quien ha ido a servir a otros dioses y los ha adorado, lo apedrearás y así morirá. Esteban, en el momento en que empieza a orar a Jesús como Dios, les da los motivos suficientes a los judíos para ser apedreados, porque a nadie se adora como a Dios y a nadie se ora como a Dios más que a Dios. Ese fue el motivo por el que lo mataron. Ahora, si yo hubiera estado interrogando a Pablo, le hubiera preguntado algo así como: bueno, ¿cómo sabes, Pablo, que este Jesús no fue realmente el Mesías? ¿Cómo sabes que no fue realmente el enviado de Dios? Y lo que él hubiera dicho es: eso es algo imposible. Lo que habría contestado Pablo habría sido algo similar a esto. Él habría dicho: miren, esta es mi lógica. Y tiene sentido cuando lo vemos desde su punto de vista. Jesús fue crucificado. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Deuteronomio 21 dice: maldito aquel que es colgado de un madero. Por lo tanto, Jesús fue maldito. Y si estudiamos las costumbres judías, el Mesías es el bendito de Dios, no un maldito. Y eso sería lo que Pablo habría contestado si pudiéramos preguntarle hoy. Pablo incluso en 1 Corintios reconoce este hecho ya después como convertido
al cristianismo y dice, pero predicamos a un Cristo crucificado. Esto es piedra de tropiezo a los judíos. ¿Por qué? Precisamente por este versículo. Pero lo que entendió Pablo, y escúchenme esto, fue que Jesús fue maldito no por algo que él haya hecho, sino por lo que nosotros hicimos. Eso lo entendió después Pablo. Y sí, todo lo que dijo aquí es absolutamente cierto, pero Jesús fue hecho maldición, no por sí mismo o porque él mereciera, sino como pago y rescate para nuestra maldad. Alguien debía de pagar. La justicia de Dios así lo requería. Y Pablo así lo reconoce. Quisiera hacer una pausa aquí. Si tienen sus estudios, ¿me permiten? Siempre se me olvida traerme uno acá, perdón. En la página 5, si ven, hay una serie de escritos que se llama el Mishnah, que son costumbres judías. Y en estas costumbres judías podemos ver mucho detalle acerca de lo que es una lapidación, porque cuando lo leemos en Hechos no es que esté mal, pero no nos da el detalle suficiente para entender qué es lo que sucedió cuando Esteban fue apedrado. Si ven ahí un pasaje en el Sanedrín, el capítulo 6, dice, establece el procedimiento de la lapidación, y empieza diciendo así: cuando el juicio termina, ellos lo levantan para apedrearlo. El lugar de la lapidación se encuentra lejos de la corte. Si se ponen a ver, Esteban no fue apedreado inmediatamente en ese lugar, sino que lo llevaron fuera, lo llevaron lejos. Ese era el procedimiento. Tal como es dicho, saca al blasfemo fuera del campamento. Eso viene en el Antiguo Testamento. Quienes lo hayan oído impondrán las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedreará. Si leyéramos un poco, gracias. Si leyéramos un poco más de detalle, Esteban pudo haber detenido su sentencia. Él ahí mismo pudo haber dicho, ¿saben qué? Me retracto, fue un error lo que cometí, no lo creo realmente, pido clemencia y misericordia al concilio. Y en ese momento muy posiblemente lo habrían perdonado. Después, a los 15 pies antes de llegar al lugar de lapidación, ahí se pediría una confesión del acusado. Esa confesión no sería algo para perdonarle y excluirle de la pena de muerte, sería algo como para pedir misericordia de Dios y, a pesar de ser apedreado, poder entrar en el seno de Abraham. Eso sería el sentido de esta segunda petición o confesión. A los 6 pies antes de llegar a este lugar se le quitarían las ropas, y los hombres normalmente entraban desnudos, las mujeres no. Se les consideraba más que a los hombres. Y el lugar donde se apedreaba no era simplemente un llano, sino que había como un risco, y era un lugar que estaba elevado, como unos 3,5 metros, o sea, como piso y medio más o menos. Y ahí era donde era empujado el acusado, y normalmente a veces moría simplemente de la pura caída. Por eso cuando dice que cayó de rodillas, no es que estaban en un llano plano y él cayó de rodillas y se puso a orar. No, lo empujaron. Ese era el procedimiento. Y ya ahí obviamente sabemos que no murió por la caída Esteban, porque aún ahí clama a Jesús. Les pide que su pecado que le sea perdonado, y entonces ahí toman piedras y terminan con su vida. Eso habría sido el proceso
por el que pasó Esteban y que Pablo aprobó ahí en ese mismo día. Sí, David. ¿Qué significado tiene que hayan puesto la ropa de Esteban a los pies de Pablo? Bueno, eso es interesante porque algunos piensan que el haber hecho eso es un reconocimiento a la autoridad de la persona de mayor rango en ese momento, en ese lugar. Eso es lo que leí en algunos comentarios. Sería una forma de reconocer al funcionario del Sanedrín o simplemente el que tenía las credenciales más altas en ese momento. Si es que Pablo no era miembro del Sanedrín, no lo sabemos. Pero era un reconocimiento a su autoridad. Esto es lo que sabemos entonces del Sanedrín. Y saben una cosa, empecé preguntándoles al inicio de la clase, ¿qué es lo peor que han hecho ustedes en su vida? Yo creo que si esa pregunta se lo hubiéramos hecho a Pablo, habría contestado esto, y él jamás lo olvidó. Jamás lo olvidó. Si leemos 1 Corintios 15, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Cristo. Pablo no lo olvidó. Pablo no se olvidó del gran perdón que Dios le otorgó. Pero ¿saben qué? A veces no recordamos nosotros nuestra propia maldad. La ponemos así como que abajo del tapete y nadie sabe, nadie supo. No está tan mal. Pero Pablo sabía que mucho le había sido perdonado y mucho fue lo que amó a Jesús por eso. Es más, el versículo anterior es el que nos da más pauta acerca de cómo se sentía Pablo al haber pasado por una lapidación de un siervo de Dios y después haber sido establecido como apóstol. Dice cuando empieza a enumerar las apariciones de Jesús después de la resurrección, y dice, y les apareció a los 12, y les apareció a más de 500 personas, y le apareció a Pedro, y le apareció a Santiago, y luego dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Saben por qué pone esta palabra? La palabra en griego es ektroma, y eso, ektroma, es un aborto, y él se pone a sí mismo como alguien que no debió haber llegado a ese momento, fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque él no estuvo con Jesús caminando como los apóstoles. Jesús no le designó en vida, es decir, cuando estaba antes de ser sacrificado. Por eso él se sentía menos en cuanto a su mérito, pero después, ¿saben qué es lo que hace? Sustituye su falta de mérito con el mérito que Dios le da a través de su debilidad. Por eso después dice, mi debilidad, esa es mi fuerza. Y el no sentirse más que los demás, o sentirse, como decimos, el papá de los pollitos, fue lo que hizo de Pablo un gran hombre. No recuerdo quién dijo que nunca es más grande el hombre que cuando está de rodillas. Y creo que eso se puede decir claramente de Pablo. Pablo no lo olvidó. Pablo supo que tenía un lugar posterior por sobre todos los demás apóstoles que habían venido antes que él. Pero fíjense en algo, mis amigos y hermanos, lo que Dios puede hacer en manos de alguien que reconoce su maldad, que entiende el regalo que Dios le ha dado y da un giro de 180 grados y empieza a caminar en el lado opuesto.
Pablo es un gran ejemplo de lo que podemos hacer nosotros con nuestra vida. Por eso les dije, piensa lo peor que has hecho. Y yo creo que, al menos los que estamos aquí, no sé, lo peor que hemos hecho no va a ser tan peor como lo que hizo Pablo. A lo mejor sí, no lo sé. Si ya están viendo al de al lado, a ver si... No vaya a ser, no vea a su esposa, ¿eh? Perdón, asumo que es su esposa, pero Dios puede hacer cosas increíblemente tremendas con alguien que, les digo, reconoce esas dos cosas. Reconoce su pecado, su necesidad, y reconoce al mismo tiempo la gran gloria de la salvación que Dios nos ha entregado a nosotros. Si pensamos en ello, es algo maravilloso, porque fíjense, incluso los ángeles que Dios creó de manera especial a cada uno. A ver, nosotros nacemos a través de un proceso biológico natural, obviamente creado por Dios, pero yo estoy aquí porque un día mi mamá y mi papá se juntaron y aquí estoy. Y lo mismo pueden decir todos ustedes. Yo creo que todos nacimos igual acá. Pero los ángeles fueron creados de manera especial. Fíjense en esto, los ángeles que se rebelaron contra Dios no tienen posibilidad de volver a entrar en su presencia. Nosotros somos los únicos seres que nos hemos rebelado abiertamente contra Dios y aún tenemos posibilidad de redención. Si pensamos que eso es injusto, pensemos de nuevo. ¿Alguna pregunta, comentario, duda o sugerencia hasta aquí? Este es su momento, mis amigos y hermanos. Wow. ¿Qué les pasó ahora? Normalmente están bien platicadoras. ¿Algo de los macabeos? ¿Algo de los fariseos? ¿Algo de Pablo? ¿No? ¿O todo está bien claro o no me entendieron nada? Ya estoy preocupado. Sí, hermana. ¿Perdón? El Hanukkah, Ajá. que lo escuchamos por ahí que se celebra. Sí. Ok, debemos no celebrarlo, ok, pero Aprobarlo. no entendí bien. Si era para celebrar. Que las lámparas de aceite quemaron el suficiente, porque es parte de los ritos de consagración del templo. Entonces, si no se llevan a cabo todos los ritos, hay que sacrificar, por ejemplo, una vaca roja, bermeja. Es parte de los ritos. Entonces, si no se llevan a cabo todos los ritos al pie de la letra, no se puede decir que el templo ha sido rededicado. Entonces, ellos consideran que como no tenían suficiente aceite para quemar durante 7 días todas las lámparas, que Dios aprobó la consagración de ese templo al milagrosamente hacer que las lámparas siguieran quemando el tiempo suficiente. Entonces, por eso se le llama el Festival de las Luces. Dicen, Dios hizo este milagro y ahí está. Ahora, para los protestantes, los libros de los Macabeos, primero de Macabeos, segundo de Macabeos, no son canónicos. Para la Iglesia Católica Romana sí lo son, ¿sí? Entonces, si me haces la pregunta, ¿es un libro normativo para nosotros? Bueno, para los que somos protestantes, no. Para los que son católicos, sí. ¿Pero qué significa apócrifo? Bueno, no es apócrifo necesariamente, es un deuterocanónico. No es Sí. correcto el uso de dar ese adjetivo a eso. ¿No? Depende, hay unos que sí son apócrifos y hay otros que son deuterocanónicos. ¿Quieres comentar, Ricardo? ¿No? Sí. Pues nada más es pseudoapócrifo, apócrifo y deuterocanónico. Pseudoepigráfico, es decir, otra persona, son otra términos persona. ya Son términos. muy específicos, pero Lo más no son canónicos, sí, Exacto. es lo que yo diría. Y lo que dijo Chris es correcto. Mientras hay 5 libros, 2 son solamente aceptados en la Iglesia Católica Universal y la Ortodoxa y en general.
La gran ortodoxa también los acepta. Sí, la gran diferencia, el marco más fuerte es por qué fueron rechazados por algunos hermanos evangélicos, vamos a decirlo así. Pero el centro es que existen algunas cosas como invocación a los muertos. Sí, en eso los viene Macabeos, en Primera de Macabeos. en viene Primera de Macabeos, por la cual el simple hecho de pensar en estadios intermedios temporales, que es lo que viene siendo lo que se acuñó más adelante como el purgatorio, Ujú. choca contra la idea central de que eres redimido y automáticamente vas con Dios. Bueno, Hebreos 9:27 Sí. dice que O sea, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto al juicio, ¿no? Y en realidad es una situación difícil de explicar. Ujú. Sí, Ahora, porque- yo no soy experto en los libros de Macabeo, los he leído, he estudiado. Hay un libro muy bueno, si les interesa, de Craig Kinner, me parece, donde habla de todos estos libros del Antiguo Testamento, de los libros extra apócrifos o deuterocanónicos, y habla cosas muy interesantes. Por ejemplo, los dos libros más históricos, es decir, estos libros, aunque nosotros no los incluyamos en el canon, no quiere decir que no tengan nada válido o nada útil. Como histórico, Sí. tienes Tienen cosas muy interesantes para entender la costumbre y la historia judía. Pero por ejemplo, Segunda de Macabeos tiene, no es que Segunda de Macabeos sea como Star Wars 2, ¿no? La secuela, no, sino que relata los mismos. Sí, tengo que meter Star Wars, porque lo vi ayer, fue mi cumpleaños, lo vi ayer. No me juzguen. Entonces, Segunda de Macabeos relata los mismos sucesos que Primera de Macabeos, pero en diferente, no necesariamente en el mismo orden. Y de hecho hay variantes en algunos de los relatos que algunos historiadores dicen son difíciles de cotejar, ¿sí? Entonces esa es otra cuestión que se ve. Sí, ¿cuál es su nombre, man? Hablando de festividades, a veces cae uno verse ciertos errores Ajá. de ciertas festividades que se celebran en estos días, Ujú. que a veces no existen en la Biblia. Ajá. Por cierto, la Navidad, Ajá. por lo que yo he leído, es una tradición romana que existía en esos tiempos y que la han incluido a veces en la iglesia. En Navidad, a lo mejor cerca de Navidad voy a cubrir un poco de eso. Tengo un estudio en línea, si quiere venir aquí a nuestra página, y hay un campo de búsqueda, ponga ahí Navidad, y tengo un escrito que se llama ¿Es la Navidad pagana? Y ahí hago un recorrido histórico acerca de la cuestión de la Navidad. Ese es un tema muy mal entendido y muy controvertido en nuestros días, y ahí hago un detalle muy si me meto ahorita a ese, vamos a acabar como a las 12. Esa festividad de las velas. Hanukkah, ajá. Hanukkah, es en diciembre, antes de Es casi en Navidad, sí, Navidad. son varios O sea, días. lo hacen antes como... Sí, es casi en Navidad, sí. Y ese regalo, Por eso en Navidad los judíos. los judíos nos dicen Feliz Navidad y nosotros les decimos Happy Hanukkah. Pero en realidad no se refiere a nada absolutamente. No es de que Hanukkah sea la Navidad de los judíos. Ellos no festejan obviamente la Navidad, viene de este festejo. Yo trabajé con una judía, una americana, y ella es judía de raza judía. Ajá. Y ella hacía esa tradición, y Ajá. día tras día les daba un regalo a los niños, pequeño. Ajá. Todos los días que prendía la vela hacía eso. Ajá. Y ella tenía su niñito y hacía la Navidad y todo eso. Pero yo creo que estaba casado con una persona que era americana también. Y Sí, lo que pasa es que luego somos medio pragmáticos y empezamos a revolver de aquí y de allá sin saber por qué. Yo descanso el sábado y el domingo para no agarrarle. Sí. No, yo de lunes a viernes. De lunes a viernes. Guardemos sábado y domingo, así no hay problema. Sí. De donde viven los fariseos, lo que explicaste acerca De los asidios, ajá. Sí, todo eso. Sí, Ajá. yo he escuchado a un nuestro judío que
que explicaba que no sé si vienen de ahí, pero la raíz viene de este proceso de cuando regresaron a Babilonia. Ajá. Fue una como tipo escuela comenzada por Nehemías, y en donde se iban a cuidar estas tradiciones, porque estas tradiciones y la forma en cómo se veía la Biblia. Ajá. Porque una de las cosas por las cuales fueron deportados fue porque pecaron contra Dios, desgraciadamente, porque se olvidaron de las tradiciones y de la Biblia. Bueno, el principal problema fue que empezaron a adorar dioses paganos. Exactamente. O sea, ese ha sido el Por problema. lo mismo de que no, Sí. no siguieron la tradición ni la Torah. Sí. Entonces, yo escuché de esta persona de que una de las cosas que implementó Nehemías, y esto parece que viene en el Talmud, no sé dónde, fue a crear este tipo de escuela en la cual iban a hacer una observación estricta de las tradiciones y de cómo se iba a ver la Torah, la ley. Ajá. Entonces, ¿tú has escuchado algo acerca de eso? Bueno, es cierto que en época de Nehemías hubo un reavivamiento del pueblo judío. Jerusalén estaba en ruinas y Nehemías llega y empieza a reconstruir y todo esto, ¿no? Parte de lo que, si han visto mucho, aquí estamos estudiando el libro de Nehemías aquí en la iglesia, no en nuestra clase, lo vamos a hacer esto después, pero precisamente porque el tema va muy ad hoc con lo que hemos vivido aquí en Houston, de un proceso de reconstrucción. Entonces, si ves un poquito la historia de cómo se escribió el Antiguo Testamento, específicamente el Pentateuco, cuando Moisés vivía no había ni siquiera lenguaje hebreo. Ahí explico cómo fue que fue escrito el Pentateuco y cómo es que sabemos que sí había escritura, aunque no necesariamente el hebreo moderno. De hecho, cuando tú lees algunas partes en el Génesis, hay algunos nombres de ciudades que tienen nombres modernos que en aquel tiempo no se llamaban así. ¿Por qué? Porque en época de Nehemías hubo un interés renovado en las escrituras, hubo una reescripción de las escrituras y se volvieron y una de las cosas que yo a revisar ahí. Los fariseos, el miedo que ellos tenían era que Dios los volviera a esparcir. No, pero en aquel tiempo ni siquiera había fariseos. Sabemos históricamente que el fariseo surge en el año 167 a partir de los asirios. Eso es históricamente indudable. O sea, dice en obviamente. En el tiempo de Nehemías, ¿te refieres tú? No, en tiempo de Nehemías no había fariseos. Lo que esta persona estaba diciendo era de que de ahí viene como la raíz o el interés. Bueno, la raíz judía y el celo judío es algo que existe, obviamente, independientemente de las tradiciones de los fariseos, pero el fariseo en sí, la secta judía farisea, surge en esta época a partir de los asirios. Terminemos con estos puntos para casa. Una asignación que les dejo: lean Hechos 22 y lean la conversión de Pablo, porque eso es lo que se nos viene la próxima vez. Uno de mis pasajes favoritos en la escritura. De hecho, viene relatado 3 veces en el libro de Hechos. Esa es la importancia que le asigna el escritor Lucas a este hecho. Te doy un consejo. Ahora pensemos, cuando vemos nuestro peor momento y piensas, ¿cuál fue tu peor momento? Piensa también en esto. Y esto es lo que dice Pablo en sus últimos días a su fiel y amado siervo y su hijo espiritual Timoteo. Le dice: palabra fiel y digna de ser recibida con todos. Escucha, es lo que dice Pablo, escucha esto. Esto es palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo nunca olvidó, pero él dejó que el poder transformador de Cristo actuara en su vida y que lo usara, y no quedarse en el hoyo de la depresión de decir: fui perseguidor de la iglesia. Sí, pero hay un pero muy grande después. Pero Jesús vino para salvarme a mí
que soy el primero de los pecadores, e hizo a una criatura nueva. Por eso él escribe, cuando él escribe, el que está en Cristo, nueva criatura es. Eso se lo debe haber aplicado primero a él. Hechos, ¿qué me digo que teníamos que leer? 22. Y si leen 21, También. te va a dar una mejor ayuda. Pero si lo oyen en la Biblia, en la teléfono, lo puedes escuchar la Biblia. Para mí fue una experiencia, o sea, leerlo, pero estar escuchando porque viene dramatizado, como una historia. Sí, dependiendo de la traducción. Pueden bajar la aplicación, ¿sí? Sí, te Buena ayuda idea. como que a que lo vivas. Segundo punto, ¿has pecado alguna vez por celo religioso? No levanten la mano. O si quieren la levantamos todos. Todos apedrean. Sí. Pero creo que todos somos culpables. Ciertamente yo lo soy. Pablo ciertamente lo acepta también. Si tienes un poco de culpabilidad de eso, lee un poco el Sermón del Monte. Porque en el Sermón del Monte se refleja el espíritu de bondad que Jesús quería que todos nosotros tuviéramos. No un espíritu legalista, sino todo lo contrario, un espíritu comprensivo y de bondad. Y cuando estudiamos esto, consideremos a Pablo, pero también consideremos las palabras de Esteban, que hacen un eco de lo que dijo Jesucristo en la cruz. Las últimas palabras de Jesús fueron: Dios, no les tomes en cuenta, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y algo similar dice Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Y saben qué? Dios le contestó esta oración y esta petición. Pero ¿saben qué? Esteban estaba en sintonía con Jesús, al punto de que en sus últimos momentos se abren las puertas del cielo y él ve y dice: Señor, aquí voy a estar contigo. Yo espero que así sea mis últimos días en esta tierra. Que no sean pronto, pero que sean así.